Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope porque el vídeo de hoy, ay, madrecita, viene cargadito. Ya lo habrán adivinado por el título, sí. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de ese beso robado, que según dicen, ha incendiado las redes sociales. Hace ya un tiempo que esta pareja nos tuvo en vilo con su romance, primero en la ficción con Senkal Kapm, quien no suspiró con Eda y Serkan. Y luego la alegría máxima, en la vida real. Viajes juntos, miradas que lo decían todo, fotos robadas, un culebrón turco fuera de la pantalla. Pero como todos sabemos, el cuento de hadas llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y a las redes sociales en shock. Desde entonces cada movimiento de Hande y Kerem es analizado con lupa, cada like, cada comentario, cada aparición pública, todo. Y ahora, ¡bam!, salta esta noticia bomba, un beso. Un beso robado que ha desatado la locura, las especulaciones y, por supuesto, los memes. ¿Es real? ¿Es un montaje? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Será que el amor sigue vivo? ¡Ay, qué emoción! Vamos a analizarlo todo, absolutamente todo, con lupa de detective y por supuesto con mucho, mucho cariño. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos chismecito fresco todas las semanas, así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, agárrense que despegamos. Bueno, a ver. Empecemos por el principio. ¿De dónde sale esta supuesta foto del beso? Pues bien, la imagen, o mejor dicho, las imágenes, porque hay varias versiones circulando, aparecieron en redes sociales, como no podía ser de otra manera. Una cuenta anónima con nombre sospechoso y foto de perfil aún más sospechosa, fue la primera en publicar la instantánea, asegurando que había sido tomada por un paparazzi durante una fiesta privada a la que ambos asistieron. En la foto se ve a una pareja muy parecida a Hande y Kerem, en un ambiente con poca luz, muy juntos y, sí, dándose un beso. La calidad de la imagen es bastante mala, lo que alimenta aún más las dudas sobre su autenticidad. Enseguida, como era de esperarse, la foto se viralizó a una velocidad vertiginosa. Fans histéricos, haters comentando barbaridades, medios de comunicación haciéndose eco de la noticia, un auténtico caos. Pero, analicemos la foto en detalle. Primero, como les decía, la calidad de la imagen es pésima. Está borrosa, pixelada y con una iluminación muy deficiente. Esto dificulta enormemente la identificación de las personas. Si bien es cierto que los rasgos físicos recuerdan a Hande y Kerem, no hay nada definitivo que confirme al 100% que se trata de ellos. Además, la ropa que llevan las personas en la foto no coincide con las que Hande y Kerem han mostrado en sus últimas apariciones públicas. Segundo, el contexto. Se dice que la foto fue tomada en una fiesta privada. ¿Pero qué fiesta? ¿Quiénes estaban invitados? ¿Hay más fotos o vídeos del evento? La cuenta anónima que publicó la foto no ha dado ninguna información adicional, lo que hace que todo sea aún más sospechoso. Además, si realmente fuera un paparazzi quien tomó la foto, ¿por qué no la vendió a una revista o periódico de renombre? Lo lógico sería buscar la máxima rentabilidad, ¿no creen? Tercero, la reacción de Hande y Kerem. Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema. Ni han confirmado ni han desmentido la noticia. Este silencio obviamente ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una confirmación tácita del beso. Otros, en cambio, piensan que simplemente están ignorando el tema para no darle más publicidad. Y otros, más conspiranoicos, aseguran que todo forma parte de una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto futuro. Pero, ojo, aquí viene lo interesante. Después de la publicación de la foto, algunos fans comenzaron a investigar a la cuenta anónima que la difundió. Y, bingo, descubrieron que la cuenta había sido creada hacía muy poco tiempo y que solo seguía a unas pocas personas, la mayoría cuentas falsas o perfiles sospechosos. Además, la cuenta había borrado todos sus tweets y publicaciones después de viralizar la foto, lo que levantó aún más sospechas. Pero la cosa no termina ahí. Algunos usuarios expertos en edición de fotos y vídeos analizaron la imagen con programas especializados y llegaron a la conclusión de que la foto podría haber sido manipulada.
Según estos expertos, la iluminación y la nitidez de la imagen no son consistentes, lo que sugiere que se han añadido o modificado elementos. Además, detectaron pequeñas imperfecciones y anomalías en la imagen que podrían ser indicativas de un montaje. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. La foto del beso robado de Hande y Kerem es por ahora un misterio. Hay indicios que sugieren que la foto podría ser real, pero también hay pruebas que apuntan a que podría ser un montaje. Lo único que sabemos con certeza es que la foto ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha reavivado las esperanzas de muchos fans que sueñan con una reconciliación entre Hande y Kerem. Ahora bien, más allá de la autenticidad de la foto, es importante analizar el impacto que este tipo de noticias tiene en la vida de las celebridades. Hande y Kerem son personas públicas, sí, pero también son seres humanos que tienen derecho a su privacidad. Publicar fotos robadas, difamar noticias falsas o acosar a las celebridades en redes sociales es inaceptable. Tenemos que ser conscientes del daño que podemos causar con nuestros comentarios y acciones. Además, es importante recordar que las relaciones sentimentales son algo muy personal. Si Hande y Kerem han decidido mantener su relación en privado, tenemos que respetar su decisión. No podemos exigirles que nos cuenten detalles de su vida personal ni obligarles a estar juntos si no quieren. El amor no se impone, se construye. Y hablando de construir, ¿qué opinan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que la foto es real o un montaje? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? ¿Creen que su silencio es una confirmación o una negación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Pero volviendo al tema central, más allá de la polémica de la foto, creo que es importante destacar el talento y el carisma de Hande y Kerem. Ambos son actores muy exitosos y han demostrado su valía en numerosos proyectos. Hande es una de las actrices turcas más populares del momento y ha protagonizado series como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y por supuesto Sen Kalkam. Kerem por su parte también ha triunfado en la televisión con series como Şeref Meselesi, Mutesi Mikili y también Sen Kalkam. Además, ambos son personas muy comprometidas con causas sociales y utilizan su influencia para ayudar a los demás. Hande, por ejemplo, ha colaborado con varias organizaciones benéficas y ha participado en campañas de concienciación sobre temas importantes como la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Kerem, por su parte, también ha apoyado diversas iniciativas solidarias y ha donado dinero a organizaciones que trabajan con niños y personas necesitadas. Creo que es importante destacar este lado positivo de Hande y Kerem, más allá de los chismes y las polémicas. Son personas talentosas, comprometidas y que utilizan su fama para hacer el bien. Y eso es algo que debemos valorar y aplaudir. Ahora, hablando de futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem? Ambos tienen varios proyectos en marcha y se espera que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Hande está trabajando en una nueva serie y también ha sido elegida como imagen de varias marcas de renombre. Kerem, por su parte, está preparando una nueva película y también tiene previsto participar en varios proyectos internacionales. Creo que ambos tienen un futuro muy prometedor por delante y que seguirán sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Y, quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Sería genial verlos de nuevo en la pantalla, ¿no creen? Y mientras tanto seguiremos atentos a sus movimientos y a sus proyectos. Y por supuesto seguiremos comentando todos los chismes y las polémicas que surjan. Pero siempre con respeto y con cariño. Porque al fin y al cabo lo importante es disfrutar de la vida y del entretenimiento. Ahora, vamos a poner un poco de contexto a su relación, porque quizá algunos de ustedes se unieron al canal recientemente. Su romance, como ya dije al principio, fue un auténtico bombazo. Comenzó durante las grabaciones de Sen Kalkam, una serie que tuvo un éxito arrollador en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era evidente en la pantalla y los fans no tardaron en sospechar que algo más estaba pasando entre ellos. Al principio, ambos negaron los rumores y aseguraron que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Pero las fotos robadas de sus vacaciones juntos en las Maldivas lo decían todo. Las miradas, las sonrisas, los gestos de cariño. Era evidente que estaban enamorados. Después de las fotos de las Maldivas, Hande y Kerem no tuvieron más remedio que confirmar su relación.
Y a partir de ahí comenzaron a compartir fotos y vídeos juntos en redes sociales, mostrando su amor al mundo entero. Fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero como ya saben, la felicidad no duró para siempre. Después de unos meses de relación, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. La noticia dejó a muchos fans devastados. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se rumoreó que podría haber sido por diferencias personales o por problemas de agenda. Desde entonces, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y han evitado hablar públicamente de su ruptura. Pero los fans siguen soñando con una reconciliación y siguen atentos a cada uno de sus movimientos. Y es por eso que esta foto del supuesto beso robado ha generado tanta expectación. Es una señal de esperanza para aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero también es un motivo de controversia y especulación. ¿Será real? ¿Será un montaje? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más emblemáticas del mundo del espectáculo. Su amor en la pantalla y en la vida real cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdurará para siempre. Y hablando de legado, es importante recordar el impacto que Senkalkam tuvo en la televisión mundial. La serie fue un éxito arrollador en países como España, Italia, México, Brasil y muchos otros. Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales gracias a la serie. Senkalkam fue una serie innovadora que combinó elementos de comedia romántica con drama y suspense. La serie abordó temas importantes como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. Y lo hizo de una manera fresca, divertida y emocionante. Además, la serie contó con un elenco de actores talentosos y con una producción de alta calidad. La banda sonora de la serie también fue un éxito y muchas de las canciones se convirtieron en hits. Senkalkam dejó una huella imborrable en la televisión mundial y contribuyó a popularizar las series turcas en todo el mundo. Y Hande y Kerem fueron los protagonistas de este fenómeno. Así que independientemente de lo que ocurra en el futuro, Hande y Kerem siempre serán recordados como Eda y Serkan, la pareja que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Y su legado perdurará para siempre en la memoria de todos sus fans. Ahora sí, preciosos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. ¡Uf, qué intensidad! Recapitulando un poquito, hemos analizado a fondo ese supuesto beso robado de Hande y Kerem, hemos puesto en duda su autenticidad, hemos hablado del impacto que tiene este tipo de noticias en la vida de las celebridades y por supuesto, hemos recordado la maravillosa historia de amor que vivieron. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por suscribirse al canal. Son lo más. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que el beso es real o un montaje? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Recuerden que los comentarios son el alma del canal y me ayudan muchísimo a crear contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos chismecito fresco todas las semanas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.